Hola y bienvenidos a todos. Este curso es de análisis dimensional y este video va a ser una pequeña introducción acerca de cómo es el análisis dimensional y cómo vamos a tratarlo. Para comenzar simplemente les quiero recordar y les quiero recalcar cuál es la necesidad de medir. Supongamos que no tenemos patrones de medida, o sea, todo lo que nosotros conocemos de medidas no está estandarizado. Entonces, cada quien tendría su propio patrón de medida y establecer, digamos, la conversión de un sistema a otro sería súper complicado. Cosa que, digamos, lo hacían cuando nuestras culturas del antepasado hacían encuentros y establecían criterios para ellos cambiar su mercancía. Es algo muy similar, o sea, vemos que en todas las culturas sucede. Entonces, podemos decir que medir son comparaciones puestas en común acuerdo. Vemos que eso en la historia se repite muchas veces para poder establecer eso. Entonces, pero más enfocado hacia la física, nosotros podemos establecer que una magnitud física es un concepto, tal como el tiempo, la masa, la temperatura, la velocidad, que pueden expresarse numéricamente en términos de uno o más patrones. No todos los conceptos físicos pueden expresarse numéricamente y por tanto, no todos los conceptos son magnitudes físicas. Por ejemplo, un electrón es sin duda un concepto físico, ¿verdad? Pero no una magnitud física. Si bien la masa del electrón o la carga del electrón son naturalmente magnitudes físicas. De un modo más general, los fenómenos físicos pueden describirse mediante un número finito, comparativamente pequeño. De estos conceptos es los que vamos a tratar. Entonces, si ya tenemos una pequeña idea de qué es una magnitud, el hombre a través de la historia se ha puesto de acuerdo para poder establecer una serie de magnitudes que sean base para todas las demás. Porque como les dije anteriormente, no podemos tener muchas magnitudes y que cada quien tenga la definición suya, porque sería un problema muy grande. Entonces, se pusieron de acuerdo para establecer ciertas cantidades bases para todas las demás, las cuales son 7 y están ahí a continuación, una pequeña tabla que está ahí. Está la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad lumínica y la cantidad de sustancias. ¿Qué significa esto? Que todas las demás que nosotros conocemos, todas las demás magnitudes, se parten a partir de estas 7, de la combinación de estas 7. Sabemos que cada una tiene su nombre, su símbolo y lo que nos va a importar. Y la guía de este curso es acerca de las dimensiones, esa última columna que está ahí. Y ese signo de advertencia es que por favor no vayamos a confundir que si el símbolo de longitud de metro no se puede confundir con el símbolo de la masa para la dimensión, son muy diferentes. Solo para mencionar, el kilogramo ha cambiado su definición. El año pasado, en mayo, cambió la definición que teníamos de kilogramo. Es decir, nos vamos a preguntar, o sea, ¿un kilogramo ya no es un kilogramo? No, un kilogramo va a seguir siendo un kilogramo. Solo que antes lo teníamos desde la definición desde 1889, cuando se realizó la primera conferencia de pesas y medidas. ¿Cómo se definió? Pues simplemente en un material, un sólido, una aleación entre iridio y platino. Entonces, eso está ya bajo supercondiciones herméticas en un subterráneo, una bóveda de París. Allá se encuentra. ¿Qué sucedía? Pues por cuestiones de naturaleza, por desintegración, va perdiendo algunas micras. O sea que va perdiendo masa. Entonces eso no puede ser así, porque pues obviamente ya no va a ser el kilogramo que siempre comenzó desde 1889. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de establecerlo? Pues como se ha hecho con la longitud y con el tiempo, a partir de constantes de la naturaleza. Hay constantes en la naturaleza que son universales para todos. Entonces ahora lo definimos a través de una balanza. Es algo especial porque funciona con una bobina. Se llama balanza de Kimball y simplemente me está relacionando la constante de Planck. Con esa constante es que se estableció la definición de kilogramo a partir del año 2019. Con ese ejemplo simplemente quería mostrar de dónde procedían las magnitudes fundamentales o quiénes se ponen de acuerdo para poder establecerlas. Las magnitudes derivadas simplemente es la composición de una o más magnitudes fundamentales.
Un ejemplo súper sencillo puede ser la velocidad. Nosotros, si bien la velocidad la podemos medir en kilómetros por hora, metros por segundo, millas por hora, simplemente estamos mostrando cuál es la relación que hay entre dos magnitudes fundamentales, la magnitud de longitud y la magnitud de tiempo. Eso es una magnitud derivada, una composición de varias magnitudes fundamentales. Ya tenemos la idea un poco de qué es una magnitud fundamental y pues obviamente las derivadas. Pero como el título del video es análisis dimensional, pues simplemente tengamos una idea de qué es el análisis dimensional. Simplemente es caracterizar una magnitud universalmente. Es decir, por ejemplo, la longitud. La longitud, yo sé que en el sistema internacional de medidas, la unidad va a ser el metro. Pero pues si tenemos otro sistema, por ejemplo el inglés con pulgadas, entonces ya no sería la misma unidad. Entonces, el análisis dimensional se crea para caracterizar magnitudes en la teoría física. Entonces va a ser igual para todo el mundo, para todo el universo. Entonces, esta es una herramienta muy sencilla que impregna a toda la física. Es lo genial de este tipo de tema, que involucra a toda la física. ¿Y por qué y para qué nos sirve? Pues es súper sencillo, porque mire que al poder comprender el análisis dimensional, puedo establecer sistemas de unidades coherentes. Puedo deducir factores de conversión referentes a sistemas de unidades alternativos. Puedo proporcionar un método valioso para comprobar expresiones algebraicas obtenidas analíticamente. Puedo proporcionar unas bases firmes para la formulación empírica de resultados experimentales. Puedo deducir relaciones funcionales entre varias magnitudes físicas y constantes de diferentes tipos que caracterizan un sistema dado. Entonces, el análisis dimensional tiene gran aplicación en todas las ramas de la física y es una base para poder comprender muchos problemas. Podemos decir que ya tenemos cuáles son los alcances que tiene el análisis dimensional, ¿no es cierto? Para mí la finalidad de este simplemente es dar información sobre las relaciones que mantienen entre sí distintas magnitudes y constantes que están metidas en un problema. Y eso está basado en una condición muy importante que se denomina homogeneidad dimensional. Significa que a lo que yo tengo al lado izquierdo va a ser igual al lado derecho. ¿En qué sentido? En el sentido de que si al lado izquierdo tengo dimensiones de tiempo, al lado derecho debo tener igual dimensiones de tiempo. Pueden estar más involucradas, sí, pero que se pueden simplificar y debe quedar las mismas unidades de tiempo. Si no, pues no satisface eso y algo nos quedó mal. Entonces, la homogeneidad dimensional es un criterio estricto que asegura la invarianza en un problema frente a cambios de sistemas de unidades. ¿Cómo lo puedo representar? Se va a representar cada dimensión en mayúsculas y se suele utilizar paréntesis cuadrados para hacerlo. Ya tenemos una idea de qué es análisis dimensional. ¿A quién se le debemos en primer medida esta definición? Jean-Baptiste Joseph Fourier, francés del siglo XVIII, en su obra Teoría analítica del calor, sonaría así, Théorie analytique de la chaleur, nos da una definición muy concisa de qué es análisis dimensional. Lo que subyace en el fondo del análisis dimensional es que las ecuaciones deben ser homogéneas dimensionalmente hablando. Para tener una idea mejor de homogeneidad dimensional, este ejemplo es muy ilustrativo porque mira, la propiedad va a ser peras. Entonces, a este lado tengo pera, más pera o menos pera, puede ser cualquiera de las dos. Entonces, yo sé que al lado derecho voy a tener esa misma propiedad, debe ser pera. Miren el ejemplo más abajo, ¿qué te dice? Tengo 2 kilómetros más 100 metros. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la dimensión? La dimensión es la longitud, ¿no es cierto? Yo sé que están en unidades diferentes, pero mantienen la misma dimensión. ¿Cómo podemos ver un ejemplo contrario? Entonces, para la suma o para la resta no puedo tener gato más pera, porque pues no tiene sentido, tienen propiedades diferentes. No puedo encontrar una relación entre ellas. ¿Qué pasa si eso me llega a pasar a mí? Pues de pronto debo verificar que esté bien escrito, que yo lo haya desarrollado correctamente, una operación que me haya equivocado o puede que esté mal planteado. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que está mal?
abajo está en la parte inferior escrito 2 kilómetros más 100 gramos. No voy a decir 2.100 kilogramos, no tiene sentido hacer ese comparativo entre ellos. Una manera alternativa para poder ver el análisis dimensional es a través de los ejemplos. El siguiente nos dice que determinemos si las dimensiones de la siguiente ecuación que nos plantean están bien escritas. La ecuación es x igual a x sub 0 más b por t, donde x es símbolo de distancia, a su vez que es x sub 0, b es de velocidad y t es de tiempo. ¿Cómo vamos a resolver? ¿Cuál es la estrategia? Súper sencillo. Debo mirar los términos. Entonces, si no conozco la dimensión de algún elemento, voy a una fuente para poder consultarla. Entonces, ¿cuál es el camino más corto? El lado izquierdo. Solo aparece un término, x. X es un símbolo de distancia. Si yo sé que la distancia es una dimensión de la longitud, entonces al lado izquierdo, longitud. Yo sé que al lado derecho entonces debe ser todo igual a longitud. O quizás se deben operar para que al final resulte longitud. X sub 0. X sub 0 es un símbolo de distancia que también es una dimensión de longitud. Entonces, esa primera parte, listo, excelente. Ahora miramos el que quizás nos puede presentar algún problema. B por t. ¿Cuál es la dimensión de velocidad? La velocidad es longitud sobre tiempo. Excelente. Está multiplicado por tiempo. Y acá sí se pueden multiplicar dimensiones diferentes a la vez que dividir. Y acá obedeciese operaciones algebraicas comunes. Puedo cancelar tiempo con tiempo. Entonces me voy a dar cuenta que queda longitud igual a longitud más longitud. O sea que al lado izquierdo va a quedar longitud y al lado derecho va a quedar longitud. Es decir, que dimensionalmente está correcto. Para este ejemplo, vamos a determinar si la ecuación que nos plantean, sus dimensiones están bien escritas. La ecuación es b igual a b sub 0 más a por t, donde b y b sub 0 son velocidades. Listo, entonces yo sé que sus dimensiones es longitud sobre tiempo. Bien, nos da A es de aceleración. Voy a consultar si no conozco las dimensiones de la aceleración. La aceleración tiene dimensiones de longitud sobre tiempo al cuadrado. Y t es tiempo. Listo, no hay problema por eso. Analizo la ecuación. Tengo parte izquierda, parte derecha. Veo que en la parte derecha hay dos términos, pero en la parte izquierda hay uno. Entonces, yo sé que por homogeneidad dimensional, la parte izquierda debe ser igual a la parte derecha. A la parte izquierda tengo velocidad. Entonces, la velocidad tiene dimensiones de longitud sobre tiempo. ¿Qué significa? Que al lado derecho todo va a ser longitud sobre tiempo. Miremos, b sub 0. b sub 0 también es una velocidad y tiene dimensión longitud sobre tiempo. Correcto, ¿no es cierto? Creo que esa no tiene ninguna dificultad. Ahora vamos a ver la que de pronto nos puede plantear alguna dificultad. Aceleración por tiempo. ¿Cuál es la dimensión de aceleración? Longitud por tiempo al cuadrado. Y la de tiempo, tiempo. Entonces, obedecen las reglas de cualquier operación algebraica, por lo que yo puedo simplificarlo. Como tengo aquí, se satisface y obedecen operaciones algebraicas normales. Como tengo un t al cuadrado abajo, es decir, que tengo t por t, y arriba tengo un t, puedo cancelar, de manera que quede solo un t en el denominador. Y la longitud en el numerador, pues queda igual. ¿Qué unidades van a resultar después de esta operación? L sobre t. Entonces, satisface la condición que nos estaban planteando, porque todos debían quedar en L sobre t, dimensiones de velocidad. En este último ejemplo que vamos a ver hoy, nos dicen que determinemos las dimensiones para el periodo de oscilación para un péndulo simple. Conociendo esto, voy a consultar información que me brinde una guía si no me la dan. Como no me la dan en este caso, vamos a averiguar qué es el periodo de oscilación de un péndulo. El periodo de oscilación para un péndulo simple, simplemente, vaya la redundancia, es el tiempo que tarda en ir y volver, así como el que aparece en el dibujo. Ese es el periodo, ir y volver, completar un ciclo. Su expresión nos dice, periodo t es igual a 2pi raíz cuadrada de L sobre G. Y vamos a ver si está dimensionalmente bien escrito. Vamos a corroborar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces yo me doy cuenta que debemos identificar las magnitudes que intervienen en nuestro problema. Como vemos al lado izquierdo, el periodo t es una dimensión de tiempo.
vemos raíz cuadrada de L. L es la longitud del péndulo, o sea que es una dimensión de longitud, ¿verdad? G es a la aceleración gravitacional, por lo que como es una aceleración, sus dimensiones, igualmente que en el caso anterior, va a ser L sobre T al cuadrado. Nos vamos a preguntar qué sucede con el 2pi. El 2pi es adimensional, es decir, no contribuye en el análisis de dimensiones. Operacionalmente sí, obviamente afecta, pero en el cálculo de dimensiones, las constantes que no tienen dimensión no influyen para nada. Es decir, ¿qué me voy a quedar? Que voy a resolver el problema igual, de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Miro las dos partes y me doy cuenta que la parte izquierda es dimensión de tiempo, es decir, que la raíz de L sobre G debe quedar en dimensiones de tiempo, si no, algo sucedió. Entonces procedemos simplemente a resolverlo reemplazando cada una de sus dimensiones. L de longitud, ¿no es cierto? L sobre T cuadrado de aceleración, todo eso entre la raíz. ¿Cómo operamos eso? Pues ley de extremos medios, o como nosotros decimos normalmente, la ley de la orejita, internos y externos, ¿no es cierto? Externos arriba, internos abajo. L por T al cuadrado va en el numerador y 1 por L va en el denominador. Por lo que me va a quedar LT cuadrado arriba, L por 1 en el denominador, que L por 1 es igual que L, ¿verdad? Y me doy cuenta que se puede cancelar arriba y abajo la dimensión de longitud, por lo que me va a quedar raíz cuadrada de T a la 2. Lo que les dije anteriormente, esto obedece a reglas algebraicas. Puedo cancelar el exponente con el radical, entonces va a quedar simplemente T. ¿Qué conclusión podemos llegar? Que la ecuación es dimensionalmente correcta, siendo que el periodo medido está en dimensiones temporales. Eso, o sea que al lado izquierdo debe quedar si estaba en dimensiones de tiempo, al lado derecho debe quedar en dimensiones de tiempo. Y con eso terminamos esta pequeña introducción a análisis dimensional. Muchas gracias por verme y estaremos pronto con otro video.